Hoy voy a hablar de algo que casi me habría hecho falta para el trancazo que tengo, que, que viene a ser el uso de anfetaminas en la guerra. Que uno de sus primeros Ah, usos, por cierto, era como spray nasal en para la, los trancazos. ¿no fue en la Primera Guerra Mundial de algo cuando se empezaron las En- vitaminas? Se empezaron a usar mucho en la segunda. En la primera todavía era un medicamento poco conocido, aunque ya se había sintetizado a finales del siglo XIX. No hubo un Pero hasta los experimento, años no sé si fue en la primera o segunda, a lo mejor te estoy estrepando un poco, pero no hubo un experimento con un batallón que estuvieron como 7 días sin comer, sin dormir y murieron todos. O sea, porque querían ver los límites de la anfetamina, o me estoy equivocando. es probable que pasase con más de un batallón, pero Ya, quizás hayas mezclado, porque sí voy a hablar de una persona en concreto que estuvo una semana del tirón, pero Luego vamos, lo el uso fue masivo durante la Segunda Guerra Mundial. O sea, se Perdónalo, había... Halo, ¿Sí? porque el señor Lobo está confundiendo el batallón con los Rolling Stones, pero no es lo mismo. Pues esto ¿con es qué? una cuestión, o sea, esto deja a los Los Rolling Rolling, Stones como, que los los deja Rolling como Stones, señor monarquillos. Lobo, Creía que un me ibas a grupo de decir rock. Kiko Rivera o algo así, ¿sabes? Creía que me ibas a decir algo más actual y más cruel, pero bueno, vale. Oye, que soy el Aitona por algo, ¿qué quieres? Dale, Pues Halo. la cuestión es que, aunque llevaban descubiertas varias décadas, hasta los años 30 no se descubrió una forma barata y rápida para sintetizarlo fácilmente. Entonces se empezaron a usar como medicamentos sin prescripción médica, ni siquiera a partir del 34. Y al principio de la Segunda Guerra Mundial el uso fue absolutamente masivo. O sea, los ejércitos de ambos bandos lo distribuían como aspirinas, lo tenían todos los soldados a mano. Y aunque para la mitad de la guerra se dieron cuenta de los efectos secundarios gravísimos que acarreaba y le pusieron receta, los soldados seguían consumiendo la mitad de los que se fabricaban, siendo muchísimo menos que la mitad de la población de la Tierra. Y bueno, vamos a ver, explicamos rápidamente de qué van las metanfetaminas. Es un estimulante, actúa sobre el sistema nervioso y te da una sensación de euforia y de energía, aparte de quitarte cualquier cansancio, te hace que te dé bastante igual el dolor, no te sientes hambre, o sea, te permite seguir tirando durante días y días sintiéndote perfectamente. Claro, luego al cuerpo le pasa factura, o sea, puedes seguir haciéndolo hasta que revientes mientras tomes anfetaminas, pero tu cuerpo está sufriendo igual, aunque tú no lo sientas. Entonces se empezó a dejar de usar tan masivamente por las enormes resacas que provocaban. O sea, un soldado que estaba usando una dosis alta de anfetaminas durante un día de combate, luego se pasaba 2 o 3 días sin poder moverse en la cama. Claro. Pero, pero nada, como digo, se estuvo usando a lo bestia. De hecho, hasta los años 80 seguía habiéndolas en menores dosis en medicamentos de uso cotidiano. O sea, puede que algunos de vosotros recuerde o a sus madres o a sus abuelas tomando el Optalidón, que era un medicamento que se suponía que era para las fatigas femeninas y esos síntomas antiguos que podían ser tanto la menopausia como la menstruación y demás, te dolía tal, pues tomabas Optalidón. Lo tomaban muchísimas mujeres en España y eran anfetaminas con barbitúricos. O sea, era una Sí. barbaridad. Y Bueno, de hecho, Halo, en el ¿En serio? ciclismo el uso estaba bastante extendido también. Imagino que en otros deportes también. sí, 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 es que se consideraba algo normal. O sea, era una medicina que tú te la comprabas en la farmacia sin que te la mandase el médico ni nada. Estabas cansada porque eras una ama de casa que no paraba cuidando a todos los niños y limpiando y tal. No pasaba nada porque te ibas tomando Optaridones, ibas como una moto todo el día. Era tan común el medicamento de las madres y tal que el bote de los lacasitos está diseñado copiando al del Optalidón para que el niño... Y los lacasitos tienen la forma parecida al Optalidón para que el niño juegue a que se toma la medicina de mamá. ¿Sabes? Mirad el comentario que acabo de poner de Fernanda, que su madre tomaba anfetaminas para adelgazar, nos dice. Y dice, así terminó, que no se ve muy bien, Hostia, pero bueno, si quieres esto es continúa. verdad, que también se tomaban las anfetaminas para adelgazar. Sí, de Sí, hecho sí. en varios países se siguen tomando. Yo recuerdo, yo tuve una compañera de trabajo dominicana que estaba bastante obesa y se quejaba de que aquí estaban prohibidas las pastillas que ella tomaba en su país, que en su país estaba como una modelo, me decía. Hombre, igual he echado un poco de jeta. No, hombre, lo que pasa es que ten en cuenta que esto, o sea, te hace hacer ejercicio y además no comer. O sea, claro que adelgazan y se quedan fibra pura hasta que les pasa algo grave, ya sea que le fallen los riñones o que le dé un infarto de estar, porque, insisto, el cuerpo sigue igual, sigue sufriendo exactamente igual. Lo que pasa es que tú no lo notas y sigues tirando.
Bueno, lo que se usaba mucho era en las universidades en los años 70, 80 sí que se usaban un montón para estudiar. También porque te dan sensación de estar súper despejado y súper... El problema es que por lo visto también hacen que sea más difícil retener lo que estudias. O sea, Eso es lo que decían, que a lo mejor podías llegar al examen, o sea, que parecía que acumulabas un montón de información, pero que te podías llegar al examen y que te diera un blanco, o sea, que te quedaras sí, totalmente vacío. O sea, eso sí que claro, lo vi. te aumentan la sensación de alerta, pero afectan a la concentración. Y por si fuera poco, eso es si lo estamos hablando de si lo tomas una vez o dos, pero si lo tomas de forma continuada, te acaba dañando, o sea, te puede provocar brotes psicóticos y delirios de todo tipo. Hostia, Incluso sin llegar a tener una sobredosis, solo por tomarlo de forma continuada durante mucho tiempo. joder. Y bueno, nada, de esto se dieron cuenta enseguida durante la guerra de que los soldados que abusaban de esta sustancia acababan cometiendo crímenes de guerra, atacando a sus propios compañeros, o sea, se volvían locos, empezaba la violencia y ya no la sabían parar, O sea, imagino básicamente. que con esta gente que tendría síndromes de estos de estrés postraumático y ahí al borde de la psicosis metiéndose anfetaminas, pues era el cóctel perfecto, ¿no? Claro, y encima sin ningún tipo de control, o sea, tú te tomabas una, veías que empezabas a cansarte, pues venga otra y otra y otra. O sea, Pues me ha pasado algo. No sé si sabes, algo que tiene mucha relación con lo que comentaremos luego con Pedro Ballín. La película Acorralado, la primera parte de Rambo, la única buena, para mi gusto. era un poco una reivindicación de los veteranos de guerra y del maltrato que habían sufrido los veteranos de la guerra de Vietnam y el maltrato que habían sufrido por parte de la sociedad americana al volver a su país. Sí. Eh, entiendo que esto tiene algo que ver. No recuerdo ahora mismo si Rambo también era adicto a las anfetaminas, pero entiendo que esto que dices también tendrá que ver con ese, esa marginación que sufrieron, que igual no fue solo por la propia sociedad americana, sino que también ellos mismos volvieron en un estado pues difícil de adaptarse a la vida normal. Claro. Hombre, es que ahí, aparte de las enfermedades mentales normales por una situación tan terrible, efectivamente entraron todo tipo de drogas en Vietnam. Ya no era usado oficialmente, o sea, ya no eran las anfetaminas algo que se suponga que era oficial del ejército, pero se seguía consumiendo y de hecho se siguen consumiendo. En la guerra de Irak, en la última guerra de Irak, hace 20 años o menos, hubo un piloto estadounidense que se volvió loco y empezó a atacar a los canadienses y en el juicio dijo que era por las anfetaminas que le habían recetado los médicos oficiales. Pero Claro si que atacó Es a los verdad que, es canadienses, verdad que en igual no Vietnam era sí que por las se consumió. anfetaminas. Es verdad que en Vietnam sí que se consumió mucho ácido lisérgico también. era la época y todos los soldados volvían también hasta las cejas de marihuana, alcohólicos perdidos. Sí. Es que estaban continuamente perdiendo y perdiendo amigos sin parar y no les dejaban. O sea, es que era otra situación de estas insostenibles, absurdas. Ya se tenían que haber retirado hace mucho, pero les obligaban a seguir. Joder. Aparte de que ellos se iban con el cuento de que iban a salvar el país y demás, y al final a lo que iban era a arrasar aldeas en el otro lado del mundo de una gente que no tenía nada que ver con ellos. O sea, se te rompía inmediatamente la ilusión de heroísmo. Bueno, como todas las guerras, ¿no? Que se te ha perdido en Afganistán, que se te ha perdido en América Latina, que se te ha perdido en No, tantos por supuesto, o sea, yo estoy en contra de cualquier guerra, pero desde luego, si tú estás en tu país defendiéndote, sí te puedes tener la sensación sí, de sí, sí, por que supuesto. no estás haciendo algo malo. Otra cosa es que te vayas a reventar a civiles inocentes en la otra parte del planeta, que es que no te está reportando ningún beneficio de ningún tipo. O De hecho, igual por sea, eso es que cada vez utilizan más mercenarios privados en las guerras en las que están es que huyendo. desde luego el que se mete a mercenario privado es porque tiene ganas de ese rollo. Bueno, tiene por lo menos la contraprestación del dinero, que entiendo que tendrá peligrosidad. Hombre, Y bueno, tomarán son todos siempre veteranos de ejércitos regulares. así. Sí, o sea, todos los que están en Blackwater, que ya no se llama Blackwater, pero es lo mismo, y todas estas compañías gigantescas son básicamente, tú eres veterano de la guerra de Irak, has estado con los marines y quieres más acción, pues te metes a una de estas y así puedes seguir pegando tiros por el mundo sin ir a la cárcel. Sí. Había una película que sale, creo que la dirige Robert Redford, que era Corderos y no sé qué. No la he Eh, visto.
esas son dos latinos que se meten al ejército para que les den una beca para estudiar y los mandan a la guerra de Irak. No, pues no la he visto, me temo. Es interesante, es interesante. Le echaré un ojo a ver si me hago con ella. Y nada, pues para terminar con mi sección, cuento por encima el caso concreto de Aimo Koivunen, que es el primer caso documentado de sobredosis en el campo de batalla, sobredosis de metanfetaminas. Jolín. Este era un soldado del ejército finlandés que también usaban anfetaminas masivamente. Y nada, formaba parte de una patrulla de esquí, estaba con todo su escuadrón patrullando el monte y al tercer día de la misión les empezaron a atacar los soviéticos. Consiguieron escapar, pero estaban siendo hostigados, así que no podían dejar de moverse en ningún momento. Y este hombre a las pocas horas ya estaba agotado y aterrado, así que en vez de tomarse una anfetamina de esta, se tomó el tubo entero. O sea, se supone que ahí tenía para más de una semana tomando anfetaminas. Y aparte, dosis de la época. O sea, en aquella época no era como luego las pastillas de las amas de casa de los años 70. O sea, ahí te tomabas una pastilla y ibas como una moto. Y nada, este señor se tomó el tubo entero y durante un momento se sintió mejor, pero luego perdió el conocimiento y despertó al día siguiente completamente solo, sin provisiones ni nada. O sea, había salido corriendo y probablemente, aunque perdió la memoria, no perdió el conocimiento del todo. O sea, probablemente estuvo en todo momento corriendo por el monte. La cosa es que estuvo una semana entera huyendo, o sea, a partir de que se despertó al día siguiente, estuvo una semana entera corriendo por el monte, se encontró varias veces con los soviéticos, le atacaron varias veces, fue herido en varias ocasiones, incluso en una, aunque eso no está del todo bien documentado y no puedo garantizar que no sea para adornar la historia, pero en una de las ocasiones se supone que pisó una mina terrestre que le hirió a él, pero incendió un campamento de los rusos cercano. No he conseguido hallar más datos, así que no podemos atestiguarlo al 100%. Pero la cuestión es que le terminaron encontrando una semana después de recorrer 400 kilómetros comiendo solamente hojas de pino y un pájaro muerto que se encontró uno de los días. Cuando le encontraron pesaba 43 kilos y tenía 200 pulsaciones por minuto, que es el triple de lo normal. Insisto, de esto hacía ya más de una semana que se había tomado las anfetaminas. Curiosamente sobrevivió, se murió de viejo en el 89. Joder. Y con esto habría terminado. Muy bien. Claro, como siempre, es interesante sección, llamativa y sorprendente. Y el chat ha seguido y Fernanda nos ha contado que, pues sí, nos ha contado que su madre las tomaba para adelgazar y terminó mal porque terminó ingresada en un psiquiátrico, nos ha dicho aquí, lo cual es bastante tremendo, lo pasaron mal. Ahí estáis en los comentarios. Lo terrible, de hecho, es que se sabía durante bastante tiempo, se sabía que tenían estos efectos tan graves, pero por motivos comerciales se seguían vendiendo. Vaya. Es el mercado, amigos. Joder. Es el mercado, amigos, qué fuerte. Bueno, Alo, muchísimas gracias.